que donde Isaías profetiza a las naciones contemporáneas de Judá acerca de su pecado y del juicio venidero de parte del Señor. En esta sección es importante rescatar por lo menos cuatro puntos que tengo aquí anotados para este día y lo voy a avanzar ahí estamos, a donde dice que estos cuatro puntos uno tiene que ver con Babilonia, ¿verdad? Isaías, profeta Sodoma y como Gomorra. Y en el capítulo 13, si ya el hermano Milton ya está integrado, le voy a pedir que lo leas. Si no, pues vamos no, todavía no está aquí. Dice la palabra del Señor y es bueno que lo leamos con mucho cuidado. Dice aquí, profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Abullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación a ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo tanto, cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia y los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro al varón, y más que el oro de Ofir los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a- hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alaciado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medios que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí
tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, y en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. El lunes, último lunes que estuvimos viendo este capítulo, lo tocamos así de una forma somera y hacíamos una comparación con lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra y los pecados por los cuales Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y aquí está el Señor sentenciando a Babilonia en este capítulo 13. Y había que reconocer que Babilonia era el centro de la cultura pagana que se opuso a Dios y a sus caminos desde muy temprano en la historia. Ustedes se acuerdan cuando dispusieron los hombres levantar una torre y hacerse un nombre, y el Señor dice que miró hacia abajo al hombre que quería hacer algo para, para prevenirse a sí mismo, una torre que llegara al cielo, una forma de poder llegar al trono de Dios. La intención del hombre era ese, ¿verdad? Querer llegar al trono de Dios. Y aquí encontramos nosotros, ¿verdad? Que en este capítulo 11 del versículo 1 al 9 de Génesis, el Señor se encarga de confundir a, a estos moradores de la tierra y confunde. Y la palabra Babel, la torre de Babel, y Babel significa confusión, confusión de lengua. Pues de esa torre de Babel desprende lo que se conoce como Babilonia, como Babilonia. En el Nuevo Testamento, Babilonia simboliza el centro religioso y político del mundo en oposición a Dios y a su pueblo. Y esta Babilonia la encontramos activamente en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Y quiero que lo leamos porque vamos a ir cubriendo la parte del cumplimiento de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y dice, además de eso, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la mujer vestía de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado. Entonces, con esto de la profecía de Babilonia, vamos a tomar en cuenta 2 cumplimientos. Un cumplimiento para la profecía inmediata
y para la profecía inmediata hay un cumplimiento inmediato. O sea, para los moradores de la tierra en el momento en que Isaías está profetizando, no era raro oír hablar de Babilonia, de su Babilonia, de la que conocían todos, de una ciudad poderosa y una ciudad muy avanzada, pero llena de corrupción, llena de inmoralidad. Y el cumplimiento primero lo tenemos aquí cuando el rey de Asiria entra a Babilonia. Cuando Sennacherib invade Babilonia, Babilonia estaba en poder de Nabucodonosor. Y posteriormente, cuando Ciro, del imperio de Media, entra en el 518 y deja asolada a la tierra de Babilonia, la tierra que había saqueado todos los reinos de alrededor, incluyendo a Jerusalén y el templo. Recuerden que Nabucodonosor se robó todos los utensilios del templo e inclusive cometió el sacrilegio de en en una fiesta que tenía él con los suyos, utilizar los vasos sagrados del templo para embriagarse, invitar a beber a los que tenía ahí con él. Y el Señor se le apareció y le dijo que él había sido pesado en balanza y que había sido hallado falso. Nabucodonosor, que se creía el grande, el todopoderoso, el Dios que exigía adoración, el Dios que construyó una imagen de oro de 50 codos de alto, ¿verdad? Algo así como unos 15, 18 metros de alto, ¿verdad? Y dice la palabra que tenía como 10 pies, 10 codos de ancho, son como 3 metros de ancho. Así que era una grande estatua de oro, pero él quería que todos le rindieran culto, que todos lo adoraran. Así que Babilonia quedó desolada, destruidos sus muros, y toda su grandeza fue deshecha y saqueado todo lo que había robado, ¿verdad? Fue saqueado también. Este es un primer cumplimiento. Y el segundo cumplimiento lo tenemos desde el capítulo 13 al 6, del 6 al 13, siempre de Isaías, ¿verdad? Se dará con esta destrucción en los tiempos postreros de todos los enemigos de Dios y del juicio final que viene sobre toda la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Esto lo encontramos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que describe la caída de la gran Babilonia, que es el símbolo de todo el sistema del mundo dominado por Satanás y que manifiesta la maldad política, religiosa y comercial. Con esto es interesante volvernos al capítulo 17 de Apocalipsis. Me interesa sobremanera que miremos este cumplimiento porque, porque ya la Babilonia, esta Babilonia política, religiosa, esta Babilonia ya está en apogeo, ¿verdad? Está en apogeo. Y miremos primeramente Jeremías capítulo 50, versículo 1. Quiero que vayamos estudiando esto despacio
porque hasta hace unos años las interpretaciones que se hacían con respecto a este tiempo, dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Esto es ya cuando viene Sennacherib e invade a Babilonia y expulsa a Nabucodonosor, que es el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Lo expulsa, lo apresa, ¿verdad? Y le hace juicio. Aquí se cumple lo que dice el profeta Isaías, primeramente, en capítulo 13 de Isaías. Y en el capítulo 51, ¿verdad? De Jeremías, vuelve de nuevo el Señor a hablar de una futura derrota de Babilonia, ¿verdad? Predice una destrucción que en el final de la tribulación, Israel tendrá mucho que ver. Ahora, ¿dónde quiero que lleguemos es al libro de Isaías? Porque ahí se cumple también lo que habla, perdón, al libro de Apocalipsis, se cumple lo que habla eh, Isaías en el capítulo 13. Dice la palabra, Babilonia será completamente destruida durante 3 años en medio de la gran tribulación. En esta época, la Babilonia religiosa será destruida por el anticristo, mientras que la Babilonia política será destruida por Cristo en su venida. En el capítulo 17, versículo 16 al 17 de Apocalipsis, miren lo que dice la palabra del Señor. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta es la simbología de la Babilonia religiosa. ¿Cómo será esto de la Babilonia religiosa? Pues se ha venido trabajando con un ecumenismo. La palabra ecumeni en latín significa globo, todo el globo terráqueo. Así que abarca la totalidad de las religiones, y estas religiones serán convocadas, los principales religiosos, los que dirigen a los maometanos, a los tibetanos, a los taoístas, a los musulmanes, a los cristianos, a los católicos. Cada uno de ellos se va a presentar y va a entregar su organización para formar una organización espiritual. Primero se van a unir los orientales y van a formar una coalición religiosa oriental.
y después se van a reunir. Ya existe un concilio mundial de iglesias. También hay un concilio latinoamericano de iglesias, que es la CLAI. Y a este concilio latinoamericano de iglesias están asociadas muchas organizaciones, denominaciones, ¿verdad? Que están proponiendo, como la unión bíblica, por ejemplo, no es una cuestión a escondidas, que la unión bíblica está proponiendo el ecumenismo religioso. Y ellos están llamando a muchos líderes que están dirigiendo hoy día denominaciones a nivel mundial para que se integren en una sola coalición y hacer fuerza, dizque para defender los valores morales, dizque para defender la doctrina esencial y fundamental, y cada vez se ve más cerca, cada vez se está hablando ya un lenguaje más ecuménico y se está exigiendo que en el lenguaje se procure no dividir la iglesia, sino unirla, que el lenguaje que divide va a haber que irlo eliminando. Y para eliminar el lenguaje que divide, va a haber que eliminar aquellos rasgos que son aferrados, que son fundamento para ciertas iglesias, pues ya no tendrán que ser tocados como se está en la reunión, ¿verdad? En las grandes asambleas. Existen algunos autores que hemos estado leyendo, pero me llama la atención precisamente en 1974 se celebró en Suiza, en Lausana, eh, un concilio, un concilio mundial de pastores. En ese concilio mundial de pastores, habían unos 3.800 delegados. Vale decir que de Honduras andaban como unos 4 delegados. La mayor parte de los delegados de Honduras eran de la Iglesia Santidad. Entre ellos andaba Saúl Gómez, ¿verdad? Yo creo que ya murió el señor, pero él era uno de los delegados que llegaron a ese concilio de Lausana, donde sacaron el tratado de Lausana, ese tratado, y tengo los 55 puntos que se trataron con respecto a cómo enfrentar el mundo que se tiene en este momento con sus tecnologías y con el desarrollo científico, como la iglesia debería de enfrentarlo. Posteriormente, a ese concilio se emitieron unos boletines teológicos en consideración. Este autor bíblico, John Stott mandó una gran cantidad de boletines teológicos que hablaban del seguimiento que se le estaba dando a ese movimiento de Lausana. Pero posteriormente hubo una celebración en Canadá. Le estoy narrando esto para que tengan una idea cómo hay líderes cristianos, entre comillas, que están empujando al resto para que se vayan uniendo y para que vayan bajando el tono y el lenguaje no sea controversial a la hora de reunirse. Y es complicado porque eh, hace algunos años, en este afán de tener reuniones con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ah, financió hace unos 25 años, ¿verdad? Hizo un aporte como de unos, yo no sé si fueron 19 o 20 millones de dólares para financiar las reuniones ecuménicas.
¿verdad? Y nos tocó aquí en Honduras tener por lo menos yo estuve en dos reuniones. Una de ellas la hicimos en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Habíamos unos 300 pastores, entre ellos la mayor parte de ellos eran dirigentes de denominaciones y misiones. Y estaba también por parte de la Iglesia Católica el cardenal Oscar Rodríguez y 12 de sus vicarios, de sus seguidores, de los obispos. Nos reunimos y platicamos ahí en ese Teatro Nacional Manuel Bonilla. Eh, Se trajo a un doctor en historia bíblica, al doctor Jaramillo, para que diera una exposición. Y lo interesante es que el doctor Jaramillo hizo referencia cuando vio que estaba ahí el cardenal Rodríguez, de su gran amigo el cardenal Rodríguez. Y el doctor Jaramillo es uno de los elementos más conspicuos, ¿verdad? En términos bíblicos a nivel de América Latina. Y lo que hizo el cardenal Oscar Andrés Rodríguez es que dijo, le tocó a él hablar acerca de la llegada de la Biblia a Honduras, pero digo que no iba a ahondar mucho porque el doctor Jaramillo era una autoridad y él le extendía, ¿verdad? Su reconocimiento al doctor Jaramillo. Dice, no he visto un hombre en toda América Latina que sea tan inteligente y tan poderoso en la historia bíblica como el doctor Jaramillo. Nos hemos encontrado en tantos foros a nivel mundial y para mí él es un maestro grande. Lástima que está en la iglesia de los hermanos separados. Pero este hombre es importante. Pero esos elogios, hermano, y esa diplomacia, ese lenguaje diplomático, es solamente una forma de llegar de abrir puertas para tener un entendimiento a nivel de los que están dirigiendo las iglesias y de los que representan las iglesias en los países mundialmente hablando. Entonces tienen una idea ustedes cómo el ecumenismo, pero el ecumenismo también está llevando a cabo cierto tipo de reuniones para formar por cada continente sincretismos y, y- y de cierta manera del sincretismo poder establecer también eh, un manual ecléctico, ¿verdad? O sea, un manual con eclecticismo. Significa el sincretismo religioso? Es tomar de cada religión, de cada denominación, la parte que la denominación considere que es su fundamento. De esos fundamentos, los que van a formar parte de la comisión de recepción de los fundamentos de cada denominación o misión, van a formar un manual ecléctico. ¿Y qué es eclecticismo? Eclecticismo es el fundamento filosófico de extraer los puntos principales o las posturas principales de varios grupos y formar uno solo, todos los puntos. Pero aquí es donde entra la situación controversial, porque primero van a ofrecerse las posturas fundamentales de cada grupo y quienes van a estar recibiendo eso son personas que tienen nexos con las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, a mi parecer, es una percepción muy particular
es la Babilonia política de la que habla Apocalipsis. Decía, hasta hace unos 25 años, Win Malgo, por ejemplo, que es uno de los grandes exponentes en cuanto a Apocalipsis, y el otro es Josh McDowell. Ellos establecen, y Duen Pentecost también, ¿verdad? Establecían que la Babilonia iba a ser la Iglesia Católica, que se habla, como Richard Wilbur también habla acerca del Imperio Romano, de los 10 cuernos, de las 8 diademas, y todo lo que está hablando en el capítulo 17, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero ellos dicen que es el resurgimiento del Imperio Romano, que en Roma iba a procurar acercar a todos los religiosos, a todo el mundo pro-cristiano o cristiano, y que habría otro exponente, ¿verdad? Se suponía que uno de los más fuertes que había en el mundo islámico era el ayatollah Ruhollah Khomeini, que era uno de los que tenían una gran capacidad de convocatoria en el mundo árabe. Y en la parte de la India, con la religión hindú, la brahmánica, pues tenían otro exponente. Sin embargo, es preocupante cuando se hacen acercamientos de estos personajes porque es parte de un proyecto, hermanos, que está escrito desde 1973, que autodenominan, se le autodenomina o se le denomina la conspiración de Acuarios. Algunos estudiosos consideran que estamos en una era, la era de Piscis, ¿verdad? Mire cómo nos meten en todo eso. Y que la era de Piscis es la era de los peces, de la era de los cristianos, pero que la era de los cristianos ya está terminando. Y me parece a mí que lo mismo que dijo Voltaire en 1728, que dijo, de aquí a 50 años no habrá un tan solo cristiano en el mundo. Las Biblias van a terminarse, todo se va a acabar y lo que va a prevalecer es la razón, es la filosofía, es el hombre por el hombre y no el hombre por Dios. Y qué interesante que, ¿verdad? Donde Voltaire dijo eso, es donde ha surgido la iglesia. La iglesia se multiplicó, Dios le avergonzó a este filósofo, a este ateo, ¿verdad? Porque Voltaire es un ateo, lástima que algunos lo tienen como una eminencia acá. Y, y todos estos que fueron avergonzados y van a seguir siendo avergonzados, y los obispos, pastores y los que están proponiendo este ecumenismo religioso van a ser avergonzados porque están ofreciendo la iglesia, están vendiendo por 30 monedas toda la iglesia del Señor. Y entonces, esto es interesante que lo veamos porque hay un juicio, ¿verdad? No sé si te ha leído ya el capítulo 17 de Isaías, cuando hace un juicio el Señor contra Israel, después de mandar juicio para una gran cantidad de naciones, ahí en Isaías, pero el Señor hace un juicio contra Israel por haberse aliado con los asirios en contra de Judá. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Porque terminemos con esto. La palabra del Señor habla de la Babilonia y dice que esta Babilonia, escuche bien, que esta Babilonia religiosa
va a ser destruida por el mismo anticristo. Llegará un momento que el falso profeta, el que surja, ¿verdad?, con mayor inclinación hacia estas posturas mundialmente inmorales. Mire, es que es una cuestión que da escalofrío ver cómo las Naciones Unidas está promoviendo una gran cantidad. No solamente es lo de los LGTBI, ¿verdad? Lo de los homosexuales, las lesbianas y todo eso. No, no, esa es una parte de la que está dirigiendo las Naciones Unidas, ¿verdad? Está la otra parte de que se debe de construir un mundo fuera de Dios, que Dios debe de salir de la esfera del hombre en todo sentido. Entonces está proponiendo en estos países occidentales donde Dios tiene prevalencia, es que la educación sea laica completamente, que no haya Dios en nada. Entonces, lo que le dicen a los gobiernos, porque los gobiernos entran con condiciones, los políticos buscan un apadrinamiento. Digamos, aquí en Honduras, por ejemplo, doña Xiomara, para poder ser aceptada como candidata, primeramente tuvo que ir a ofrecer ciertas cosas a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos, a otros países. Entonces estos países apoyaron esa idea política, pero dijeron, sí, está bien, la apoyamos y dejamos que usted sea presidenta, pero tiene que en su gobierno hablar de esto, legalizar esto, y ella dijo, no hay ningún problema. Ya en los últimos 6 meses de la campaña que tuvo en Xiomara, entonces ya ella estuvo hablando acerca de que en su gobierno se iba a introducir el currículo nacional básico como eje transversal la cuestión de género. Entonces ya, si ya estaba ofreciendo eso es porque ya tenía un ofrecimiento en otro estado. Pero bien, la, la, la Biblia nos dice claramente que la iglesia de Jesucristo tuvo un mayor crecimiento cuando fue perseguida. No dudamos que la iglesia va a ser perseguida. No dudamos que la iglesia va a ser confrontada, que va a ser sacudida, porque hasta este momento la iglesia de Jesucristo ha estado tranquila y se ha dormido en los laureles, en los triunfos se ha dormido. Pero esto que viene dentro de poco y ya nos va a tocar, y ya está tocando, por ejemplo, que yo sepa en Bolivia, que ya ahora es prohibido hacer campañas, ¿verdad? Predicar al aire libre, tocar las puertas a la gente, igual Costa Rica ya está prohibido ir a hacer evangelismo casa por casa. Ya están emitiendo leyes que restringen a la iglesia y la iglesia tiene que ver cada día más, ser más inteligente y cada día ser más osada para no dejar de predicar la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos la segunda Babilonia, que es la Babilonia política, que también será destruida por Cristo en su venida, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11 al 21. Y en capítulo 18, también de Apocalipsis, habla de la caída de Babilonia. Y mire qué interesante, en capítulo 18, ¿verdad? Porque cuando usted lee el capítulo 13 de Isaías y lo lee detenidamente y lo lee despacio, va a encontrar que hay un paralelo en cuanto a la justicia que Dios va a hacer a su pueblo en contra de Babilonia. Y dice aquí la palabra,
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto dable de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, ni veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora leamos lo que dice Isaías, capítulo 13. Mire lo que dice capítulo 13, verso 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Mire cómo dice el 5. Vienen de lejana tierra. Vienen de lo postrero. ¿De dónde dice? De los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Y luego dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia, dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, que asombrarán cada cual a mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y dice la palabra del Señor: ya habla de un juicio como el que hizo contra Sodoma y contra Gomorra. Así que toda profecía está relacionada con Jesucristo, con su obra de redención, y lo exalta, como dice Isaías y Apocalipsis también. Ahora, decía que aquí habían 4 puntos. Uno era ese, el otro es ya directamente hablando contra el rey de Babilonia. Y al hacer un análisis de este capítulo 14 de Apocalipsis hasta el versículo 23, ¿verdad? Y luego nos pasamos al capítulo 23 de Isaías, que habla de la profecía contra Tiro. Contra Tiro. Recuerde que Isaías, que profetiza contra Tiro y profetiza contra el rey de Babilonia, ¿verdad?
¿Y quién era Tiro? ¿Qué era? Era un centro comercial. Había mucho comercio mundial por ahí, por esa parte oriental del mar Mediterráneo que está pegando con Palestina, ¿verdad? Se había hecho un emporio, pero era gente llena de maldad también y de orgullo. Y el mismo eh, eh, comercio y las ganancias que tenían, ellos se volvieron soberbios, se volvieron duros, ¿verdad? Y allí encontramos nosotros que el Señor establece una demolición prácticamente de Tiro, una demolición que por 70 años no podían levantarse. Luego de 70 años hubo un regreso de Tiro, capítulo 23. En el capítulo 17, ¿verdad? Si ustedes miren el versículo 4 de Isaías, porque estamos en esa segunda parte, que Dios hace un juicio contra Israel. Y a mí esto también me pone en alerta, porque en este capítulo Dios establece juicio contra Israel por con Damasco, haberse aliado con Damasco contra Judá. Y entonces aquí encontramos a este Efraín y este pueblo lo encontramos que está haciendo lo mismo, lo mismo que hizo aquel profeta al que le estaban pagando para que maldijera a Israel. Y cada vez que se hace alianza, que un siervo de Dios, que una iglesia, que una denominación hace alianza con una organización que es enemiga de Dios, mire, no dude que recibirá su recompensa. Quiero dejarles ahí para que intervengan, para que hagan preguntas, para que hagan aportes. Se abre el micrófono, hermanos amados. Yo ya hablé bastante. Luego lo que tenemos que hablar de capítulo 14, que es muy importante también tocarlo. Pregunten o opinen. El micrófono está libre en este momento para que ustedes puedan participar. Bendiciones, pastor. Dios me le bendiga, hermano. Amén. Entonces quiere decir que Babilonia realmente es confusión religiosa. Ese es el significado prácticamente de la palabra Babilonia. Exactamente. Sí, Amén, amén. sí, viene de Babel, Ajá, confusión de lengua. amén. Sí, desde la Sí, torre de Babel, desde la donde torre de estaba Babel viene. Nimrod. Sí, Ajá, amén, amén, de ahí amén. viene, ¿verdad? Babilonia siempre se ha opuesto, siempre ha navegado en aguas nauseabundas, Sí, siempre. Por eso es que mismo Isaías dice, hay de lo que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya lo miraremos en los próximos lunes, ya esa parte del capítulo 24 al 39 amén. de Pastor, Isaías. Sí, y respecto a, a lo que se están uniendo todas las religiones, eh, eso está como lo que pasó cuando Jonás, que dice que cuando ellos iban en el barco, en el Jonás capítulo 1, dice que
que todos decían, despiértanse y miren, clamen a su propio Dios. Y el que iba dormido era Jonás, y a Jonás Sí, hasta que lo despertaron y le dijeron que clamara a su Dios también. sí, Entonces, eso más o menos es relacionado, ¿verdad? Por eso los ecumenistas, ellos identifican con una barca. Ese es el signo que ellos tienen, lo ecuménico. Ellos siempre cuando se reúnen, ellos es una barca. No sé si será porque en lo que pasó ahí en Jonás, que ellos iban en la barca y todos clamaban a su propio Dios, pero hasta que clamó al Dios sí. verdadero, Jonás. La, la historia de por qué Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive, a profetizarle, Amén. y por qué Dios ya sabía que Jonás iba a tomar el camino equivocado, ¿verdad? Que iba a agarrar por el lado que no es. Sí. Y eso tipifica también a los líderes que agarran por el lado de su conveniencia y no precisamente por el lado que Dios quiere. Amén. Y, pero lo interesante es que los ninivitas tenían su religión y el dios de los ninivitas, recuerda que era el dios Dagón, que era como un pez invertido. Y ellos tenían una profecía que decía que un día, un pez gigante les daría un profeta a ellos. Entonces ya se imagina, como ellos adoran al dios Dagón, que es un pez, se imagina estar en la playa y que aparezca un gran pez y que de su boca salga un hombre. Inmediatamente que comenzó a predicar Jonás, la gente comenzó a convertirse y la gente comenzó a hacer el ayuno, hasta los mismos animales pusieron a ayunar. Entonces, Dios, Dios utiliza, ¿verdad? Como Él dice en su palabra, en Isaías, mis instrumentos, porque el enemigo siempre será un tonto útil en estos casos. Y así como hicieron contra José, y él dijo, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo convirtió para bien. Sí, Pero disculpe, pastora, es que entre más preguntas, más se escarba, más queremos aprender, ¿verdad? dígame, hermana, no se Eh, preocupe, pero usted, amén, este Dagón era el mismo dios de los filisteos, o era otro. ese mismo, es que ¿cómo se llama? En Nínive, la religión que ellos proponían, había un dios Dagón, como un pez invertido, pero tenían ellos su religión que la identificaban con un pez. No sé por qué los primeros cristianos tenían como identidad también un pez. Más creo que era porque Jesucristo era pescador. Ujú. Pero a donde quiero que lleguemos nosotros, en verdad, para seguir con el tema de Isaías y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, que va a ser en Apocalipsis, es que este ecumenismo religioso está avanzando a pasos agigantados. A pasos agigantados, usted a lo mejor cuando escucha a ciertos predicadores hablar de mucha prosperidad, y escuchaba a un predicador de una iglesia grande de aquí por la televisión decir que él estaba cansado de los mensajes apocalípticos, que estaba cansado de oír mensajes escatológicos.
que todos los que estuvieran hablando de escatología en sus mensajes siempre iban a ser pobres, porque lo que esperan siempre, esperan desastre, esperan tragedia, son negativos, no hay nada positivo en ellos y la gente no quiere oír cosas negativas, sino cosas positivas. Y que él se apuntaba para hablar solo cosas positivas en este mundo lleno de maldad. Entonces, cuando se dobla la palabra de Dios y no se predica la palabra de Dios, sino que se predica eh, 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 con voz de hombre y no voz de Dios, y la gente deja de escuchar la voz de Dios porque le interesa que le hablen acerca de posiciones, de posesiones, de riquezas y todas esas cosas que tienen enamorada a la iglesia en este momento, ¿verdad? Mucha gente está buscando grandeza se le habla grandeza. Está la doctrina de la megalomanía en este momento, es la doctrina de la grandeza, ¿verdad? Donde todo mundo puede ser grande, todo mundo puede ser poderoso. Y se les olvida lo que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y es algo complicado y es algo en el que muchos están sufriendo. Y déjeme decirle que en este momento, por lo menos tienen noticias de varios pastores importantes que han tenido que quitarse la vida. Hay mucho pastor que se está suicidando, ¿verdad? Porque no puede con la carga, no puede con todo esto. Sienten que es una batalla perdida. Luchar contra este ecumenismo que ha venido avasallando las iglesias, que están llenos de soberbia los líderes que dirigen estas organizaciones. No, el ecumenismo no está lejos de Honduras, ya está en Honduras. Ya está en Honduras. Y cerca de Hato de en Medio, a unos 3 kilómetros, hay una sede, ¿verdad? Que se habla del ecumenismo. Entonces, esta iglesia está proponiendo precisamente que cuál es el problema de que hayan homosexuales pastores y que hayan mujeres lesbianas que sean ministras del Señor. ¿Cuál es el problema de que los trans, por ejemplo, también sean ministros del Señor? Esta iglesia está proponiendo eso y está tirando material bíblico y tiene estudiantes, los llama a sus seminarios, ¿verdad? Con ciertas libertades, pero están ofreciendo estos estudios casi que gratuitos, casi que financiados. Y muchas iglesias están mandando a sus líderes a estudiar ahí. Entonces, es un problema. Y yo tuve cerca de esto, de un miembro de la iglesia que estudió ahí en esa universidad que está aquí cerca de Atude en Medio, y que yo le dije, no siga con eso, no siga, ellos andan perdidos. No, me dice, es que usted no tiene misericordia. Y le digo, Dios dijo que tendría misericordia del que tendría misericordia. Y Dios pone reglas para sus siervos, los ministros, pone, pone un formato para poder ser ministro y ahí está en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Y Tito 1:5, ¿verdad? Está hablando acerca de esas reglas, Romanos capítulo 12, Efesios 4, Primera de Corintios 4. Entonces encontramos una serie de reglas para los que queremos ser ministros de Dios, que tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Eh, si yo hablo bonito o tengo un lenguaje grosero o un lenguaje que es un lenguaje de confrontación, es porque el Señor hoy en día necesita portavoces que confronten el pecado y la maldad
de la gente. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya se nos fue el tiempo, pero sí. Quiero Pastor. avanzar con esto del capítulo 14, porque si hablamos de Babilonia, Babilonia no es sola. A Babilonia la dirige alguien, ¿verdad? No es sola. La Babilonia política, yo, como les digo, esa es mi posición personal, que la Babilonia política son las Naciones Unidas, ¿verdad? Es el engendro de la maldad en este momento. Y cuando uno lee los tratados internacionales y uno lee cómo comenzó, cuál es el origen de las Naciones Unidas, desde antes que solamente eran la Liga de Naciones, en la Primera Guerra Mundial lo que existiera la Liga de Naciones, que sucedió después de las grandes guerras ensangrentadas y la forma como se hacían las guerras que eran totalmente despiadadas, ¿verdad? Entonces se tuvo la idea de formar una Liga de Naciones que regulara todo lo de la guerra. Las Naciones Unidas se creó con ese fin, de regular la guerra, de regular, ¿verdad? Las convenciones. En Viena se firmaron 4 convenciones y cada convención tenía que ver con ciertos derechos y con ciertas prerrogativas a la hora de los conflictos. Entonces, el derecho internacional público y el privado tienen que ver con eso. Pero las Naciones Unidas ahora tienen que ver con la alimentación a través de la FAO, con la educación de la niña a través de la UNICEF, con refugiados a través de la ACNUR, con los derechos humanos. O sea, ellos han agarrado todas las esferas, ¿verdad? Y gobiernan, digamos así, tras bambalinas al mundo con sus propias reglas, ¿verdad? Como la OMS, por ejemplo, con lo de la salud. Es lo que ellos dicen. Entonces, pero decía un pastor de California, John R., y él dice, voy a dar los nombres de los 120 científicos que son consejeros de las Naciones Unidas en este momento y que firmaron un pacto, hicieron un compromiso de crear un mundo, un nuevo orden mundial, un mundo sin Dios. Y da la lista de todos y cada uno de ellos. Y adivinen qué, hermana, el 80% son homosexuales. Yo tengo el listado de los primeros 33 consejeros que tiene las Naciones Unidas y los últimos 120 consejeros a nivel mundial que son expertos en diferentes ciencias y que ahora están, mire, el secretario general y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General solo son personas que se están transitando, pero hay un grupo que está permanentemente en la ONU y ese no lo mueven. Y allí, ¿dónde está la iglesia en ese caso representada? No, quien tiene un miembro ahí es la iglesia católica, porque la iglesia católica a través de Roma, que se considera Estado, manda sus nuncios y en cada nuncio es un embajador. Entonces tiene un nuncio en las Naciones Unidas. Ellos sí tienen un representante en las Naciones Unidas, pero el resto no. Por eso es que Israel se ve bateada ahí en las Naciones Unidas, porque de 42 naciones son árabes. Y en estos últimos 3 periodos que los que estaban ahí eran musulmanes, los que dirigían las Naciones Unidas eran musulmanes. Entonces ya se puede imaginar cómo le echaron la vaca a Israel, no la querían dejar respirar. Y sin embargo, todo está cumpliendo tal y como la palabra de Dios lo dice, todo está cumpliendo con punto y con coma.
como Cristo dijo, ni una tilde, ni una jota va a pasar. La palabra se va a cumplir. Así que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Prepararse. No enamorarse de este mundo. La iglesia no tiene por qué estar enamorada de este mundo. Decía un pastor, mire, no hay que ser el primero, ni tampoco el último con las modas. Y yo le digo, ¿y por qué tengo que ser el primero o el último yo de la moda? Es mejor no ser nada. Es mejor no ser nada. Entonces, este rey que gobierna Babilonia, este rey que manda ese espíritu a estos reyes que van a gobernar, que van a dirigir, que van a hacer, van a eliminar la moneda tal como la conocemos a nivel del mundo, que ya no habrá la manera de comprar. De hecho, ya hay ciudades enteras que ya no permiten que uno camine con dinero en efectivo. Usted no puede comprar. Y ya hay naciones que están proponiendo que ya no se maneje dinero, sino que se manejen tarjetas y que se maneje todo a través de línea. O sea, los que creían que esto iba a durar mucho, pues no. Entonces, este centro financiero, este centro político, no solamente es político ahora, ¿verdad? Ya también están manejando a través de los sistemas militares, a través de la NATO, y se va a reactivar el CARICOM, por ejemplo, que ya a nivel del Caribe. Y ahorita lo que está pasando con América Latina es que los Estados Unidos, que tenía América Latina con un patio trasero, está perdiendo terreno porque muchos países están asociando con China y otros están con Rusia. Entonces, de 33 países latinoamericanos, por lo menos el 80% ya no tiene nexos tan cerrados con los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, con todo y su poder, y como es el centro de la corrupción, de la inmoralidad, porque los Estados Unidos es el centro de la inmoralidad, ¿verdad? Ellos van a ser los primeros en perder. Van a ser los primeros en perder. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 14, en el capítulo 4, capítulo 14, versículo 4 al 21, pero quiero terminar esto, y dice, pronunciarás este proverbio, dice aquí la lectura del proverbio, era como una canción, como una poesía, ¿verdad? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden del fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Pueden ver de lo que habla esta profecía, que el rey será abatido y será derribado hasta el Seol, que no se hallará espacio para él, no habrá, no habrá sepultura, no habrá nada. Así que la representación que hace Isaías de este personaje que sale como rey de Babilonia, ¿verdad? Hacen una velada referencia al mismo Satanás, Señor lo reprenda. Y me llama la atención lo que dice Jesucristo en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 18. 10, 18 de San Lucas. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo, porque yo soy bien lento para buscar. Dice la palabra, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesucristo. Y aquí dice que es cortado, que es derribado, en el capítulo 14. Así que el espíritu de este rey de Babilonia, el espíritu que tiene, alguien lo poseyó. Y ese mismo espíritu va a llegar al anticristo. Y a través del anticristo va a gobernar el mundo así como el enemigo quiso. Tener el gobierno religioso, el gobierno político, el gobierno militar, el gobierno económico del mundo. Y gobernará, y gobernará. Lástima que va a ser, ¿verdad? Lástima para él que va a ser por poco tiempo. Porque el Señor le quitará todo y su gloria será derribada. ¿Preguntas, hermanos? Ya termino aquí. Hagan preguntas o hagan aporte, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han leído Apocalipsis y han leído otros libros también. Así que, no, tenemos la oportunidad de hacer aportes en este momento. La oportunidad de preguntar. Aquí hay varios hermanos también en, en pantalla que pueden responder. Aquí yo veo al pastor César por aquí, el hermano Alex Rodríguez también están por acá, que, que ellos pueden también ayudarnos ahí, la hermana Eva Guerrero, y todos pueden participar. Pastor, solo pensaba yo cuando usted hablaba de las Naciones Unidas y esas organizaciones, como yo el otro día miraba un documental de lo que es la cienciología y cómo tienen el poder con el dinero. Y a veces me da la idea como un pulpo con muchos tentáculos que se está como así sin que nosotros lo podamos ver, se está apoderando de lo que es el sistema del mundo en este momento.
por Sí, diferentes áreas. Y no sé, a veces me da la impresión que todo eso se puede unir y entonces eso va a ser un control increíble para todo, van a controlar todo de la forma en que se está haciendo. ya Es están, bueno, la cienciología, la que es una religión básicamente nueva, eh, tuve la oportunidad de leer el libro de ellos, se llama La Dianética, y ya antes había leído el libro que es como el centro de los gnósticos, y haciendo una comparación de las dos lecturas, los mismos niveles son, ¿verdad? Son 4 niveles de claridad, y ellos hacen una comparación con las dimensiones que aparecen en Primera de Corintios. Pero también había una señora que establece una doctrina que básicamente es una doctrina epicuria, que significa que es la doctrina del placer. Entonces, todas estas religiones, aunque tienen poca fuerza en este momento a nivel de lo que es congregaciones, pero muchos personajes que son multimillonarios, que son científicos, son atraídos por este tipo de religiones. Y ellos van a proponer que esas religiones también sea parte del ecumenismo. Entonces van a ofrecer, y muchos están ofreciendo, la, lo que se llama la teleología de la religión, es la felicidad. El fin de la religión es que el hombre sea feliz. Y decía la señora Edith, si algo te hace feliz, ya no es pecado. Es pecado cuando algo te nubla la mente y te vuelve desgraciado y estás en dolor porque te estás acusando a ti mismo. Pero si te causa placer, síguelo haciendo porque es el fin de la vida. Entonces, y hacen un fundamento en lo que dice Eclesiastés. Goza de la vida con la mujer de tu juventud. Entonces dice, bueno, la Biblia dice que hay que gozar de la vida, pero fíjate, toman ese versículo y ese versículo lo vuelven un dogma, y ese dogma lo vuelven doctrina. Entonces, por eso es que se dice en hermenéutica que un texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? Pero mucha gente lo ve como algo asequible, como algo normal, algo que se puede tomar, que si no es pecado, y se lo dicen gentes que son muy religiosas, muy espirituales, entonces se puede hacer. Entonces la cienciología tiene estos niveles de claridad, ¿verdad? Igual lo tienen los de la logia masónica, en los 33 niveles, y cada vez que uno va leyéndole la literatura de ellos, ¿verdad? Porque yo tuve que leerme más o menos como unos 28 textos de diferentes religiones para poder hacer un estudio controversial, porque se lleva la materia, ¿verdad? Controversias teológicas. Y en una maestría que estaba sacando, me tocó leer todo eso, leer lo de los gnósticos, leer lo de los testigos de Jehová, leer la de los mormones, todos los materiales que utilizan había que leerlo, ¿verdad? Y entonces uno ya tiene una idea más clara de cuando lee la palabra de Dios y se centra mejor en la palabra de Dios, porque hay tantas ideas religiosas, hermanos, que usted, ¿verdad? Se volvería
loco que queriendo cumplir y vivir como todo el mundo piensa. Y porque es totalmente contrario, totalmente, bueno, ordinario, pues, ¿verdad? Escuchar a estos individuos que han ideado un montón de patrones para que la gente quiera vivir, viva a través de ellos. Miren, no hay como la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo el centro de todo. Amén. Pastor, pastor, Sí, eh, sí. usted hablaba y yo me preguntaba qué pasará con los que no se unan a todo lo que se está planificando. Que Bueno, esa fue la pregunta que hicieron cuando Constantino, allá por el año 312 después de Cristo, llamó a todos los obispos para que se unieran a él y que él les iba a dar espacio en el Imperio Romano para que la religión cristiana pudiera tener su fundamento, su base, y no habría ningún problema. Que les iba a dar todo, que les iba a dar espacio, comida, posesiones, posiciones. Y muchos obispos, por lo menos la historia menciona a unos 120 obispos que se unieron. El mismo concilio de Nicea, ¿verdad? Que fue promovido por el mismo Constantino, ¿verdad? Y financiado por Constantino, atrajo a una gran cantidad de obispos y de estudiosos, incluyendo a Juan Crisóstomo, ¿verdad? Que allí estaba. Pero muchos no quisieron contaminarse y prefirieron aislarse, irse a las montañas, a lugares donde no podían ser alcanzados. La iglesia ha sufrido por eso todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. No crea que todos somos aceptados. Habemos un montón que no somos aceptados en los grupos porque no tenemos la calidad moral que ellos tienen, ¿verdad? Y de eso, pues uno está consciente que debe de agradar a Dios sobre todas las cosas. Y que alguien me acepte o alguien me tome, me determine o no me determine, eso a mí no me tiene amén, con cuidado. Entonces, pero sí va a haber eso y uno debe mantener su posición, amén, debe mantener la posición. Si hay una convicción de por qué creemos en Jesucristo, de por qué vivimos el evangelio que vivimos, mantenerlo. Porque en la palabra de Dios aparece una sentencia con respecto a los que son movidos por todo viento de doctrina. Y cuando una persona con facilidad se mueve de su doctrina, es alguien que es inestable. Hoy está en un lugar porque lo convencieron. ujú, Mañana está en otro lugar porque también lo convencieron. Entonces hay mucha gente que está siendo movida por los vientos nuevos, por las modas religiosas. Y todo este movimiento, el movimiento nuevo, el apostólico, ¿verdad? Este movimiento apostólico surge con un anhelo ferviente de ocupar espacios. Y algunos de los que proponen esto del movimiento apostólico, como John Hagee, por ejemplo, eh, Peter Wagner, ¿verdad? Y Fred Smith y Juan Carlos Ortiz, que son de los grandes proponentes del movimiento apostólico y profético, están creando una atmósfera, ¿verdad? Que es una mezcla de
espiritualidad, y una mezcla de gobierno humano. Entonces, hablaba con un apóstol y él estaba diciéndome que los que éramos solo pastores no teníamos ninguna autoridad espiritual en ninguna parte. Y así me dice, si vas a predicar a la penitenciaría, vas a hacer nada porque no tenés cobertura apostólica. Si vas a un hospital, no vas a hacer nada porque no tenés ninguna cobertura apostólica. Es la cobertura apostólica la que te da autoridad. Y yo le digo, perdóneme, pero la Biblia lo que dice es que voy a recibir autoridad cuando venga sobre mí el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y la Biblia a mí me dice que cuando venga el príncipe de los pastores, yo voy a recibir la corona incorruptible de gloria. No dice el príncipe de los apóstoles. Entonces se puso molesto. Y le digo, yo no dependo de usted y no le voy a dar mis diezmos a usted, ni me voy a someter a usted porque usted no es arte ni parte, tiene con la Filadelfia. Es más, llegaron a la Filadelfia en una reunión, en una asamblea, y le dieron un apostolado a la fuerza, lo impusieron ahí al pastor Rafael Antúnez. Y entonces todos los pastores nos pusimos de acuerdo en no reconocer el apostolado, no porque no lo merezca, sino porque ellos llegaron a imponerlo. Y eso no es de imponerlo, es el mismo Señor establece quienes tienen la calidad de apóstol y quienes no. Apóstol, profeta. Entonces después nos dieron a tres más, nos dieron el rango apostólico y así aparece en unas actas que están desde el 2006, perdón, del mes de mayo del 2006, que se le da rango apostólico al pastor Elmer, al pastor Nedremo y al pastor Naúm Méndez. Y realmente no, en mi caso personal, no acepté porque tampoco fue una cuestión que salió del seno de la asamblea pastoral como una cuestión consciente, producto de oración, de búsqueda. No considero que había necesidad de eso, ni lo hay todavía. Si lo más necesario en la iglesia de hoy día es que esté el Jesucristo y el Amén. Espíritu Santo. Pero los títulos no son tan importantes, esos no van a cambiar en nada, ni a uno ni a nadie. Así que yo no acepté el rango apostólico para nada y eso a mí no me mueve. Eso no me enferma. Sin duda alguna, entonces al no aceptarlo, yo no, tampoco lo aceptaron ellos. Ellos se vieron confrontados porque dijeron, si él no lo acepta, pues no lo aceptamos nosotros. Entonces pasan muchas cosas, mire, muchas cosas que a veces la gente no las conoce, pero así como renuncié a los viáticos porque tenía derecho a viáticos a nivel de misión y teníamos derecho todos, ¿verdad? A viáticos, los 12 líderes de la misión de hace unos 25 años. Yo renuncié a los viáticos porque considero que no era moral tener viáticos cuando la gente que da la ofrenda, la gente que da diezmos es una gente extremadamente pobre. Amén. Entonces yo dije, no, yo regreso este dinero, no lo recibo, yo aquí lo regreso y por favor que quede en acta que de aquí en adelante no voy a recibir viáticos de la misión para hacer los movimientos misioneros. Entonces, en ese momento, 6 pastores más dijeron, bueno, si él no lo recibe, tampoco nosotros lo queremos, lo entregamos
Mire, fue un gran ahorro, hermano. Fue un gran ahorro, aunque a algunos no les gustó. Entonces, como no les gustó y ellos querían seguir teniendo los viáticos, entonces yo propuse que los que tenían viáticos, si no aportaban nada, pues que no siguieran en la junta directiva. Porque solo venían a comer el dinero, eso no era ganancia para la misión. Entonces la junta directiva de la misión solo quedó con siete miembros y eliminamos 5. Esto es un poquito complicado porque no todo el mundo lo acepta y todo el mundo cree que cualquier movimiento que hace hay que pagar la factura y eso no es correcto. Entonces la iglesia no se mueve por dinero, no, ni las posiciones son para hacer dinero. Es el gran peligro que hay a nivel mundial en este momento es quién tiene más dinero, quién tiene más poder. ¿Por qué debe de estar alguien en una junta directiva? Porque alguien debe representarme o representar la misión o la denominación. Entonces, cuando estas personas vayan a ser delegados de esos concilios que yo les estoy hablando, ¿verdad? Hace unos años se reunió un concilio en Argentina. De aquí de Honduras fueron como unos 7 delegados. ¿Quiénes eran? ¿Quién los nombró para que fueran a representar a Honduras, a Argentina? Al Concilio Latinoamericano de Iglesias. ¿Mm? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que son personas que siempre andan viajando y que cada viaje que hacen se los pagan, porque déjeme decirle que estas iglesias que están ahorita, las universales, pare de sufrir, quien las trajo fue un pastor evangélico. ¿Cómo las trajo aquí? Lo invitaron a Brasil y estuvo 40 días en un hotel con gastos pagados y todo. Y luego vino a Honduras a solicitar la personería jurídica para cierto tipo de personas e iglesias y él las trajo. ¿Cómo llegó aquí José Luis de Jesús Miranda? Invitó a un pastor a Miami y lo tuvo 40 días comiendo y bebiendo con todos los gastos pagados. Lo anduvieron para arriba y para abajo. Y este pastor lo trajo aquí a Honduras, y puso uno de sus hijos para que fuera representante legal de esa iglesia de José Luis de Jesús Miranda. Entonces, ¿cómo es que han entrado las sextas aquí en Honduras? Pastores se han ofrecido para eso. Entonces, ese es el peligro que corremos todos cuando tenemos personas que no tienen integridad ni tienen convicciones firmes espiritualmente. A mí me da coraje escuchar, ¿verdad? Y le digo esto porque el mismo pastor que fue a Miami, él me dijo, él habló conmigo, se confesó y se sentía arrepentido, pero ya era tarde. Ya los había metido aquí a Honduras. Entonces él me dijo, no, me dice, pero no solo soy yo, porque mire que fuimos otros de allá a Brasil y allá nos ayudaron un poquito con dólares, pero luego ellos aquí ya hicieron su iglesia, ya no hicieron a un lado. Todo lo que es vida nueva, para de sufrir y todo eso fueron traídos por pastores evangélicos, de iglesias evangélicas. Pregúnteme qué denominaciones son las que se han ofrecido para traer toda esa mediocridad de doctrinas acá. Y si esta gente que anda ofreciendo por el mundo, también andan ofreciendo ser delegados dentro del ecumenismo. Entonces, pueden vender a quien sea y venderse ellos, por así como se han vendido. Tristemente uno de ellos murió del corazón. Yo fui a la vela y fui al entierro. En la vela solo habíamos 2 personas, un hijo de él y yo. Y al entierro fuimos 5 personas. ¿Cómo es posible que alguien
que supuestamente es un teólogo que conoció, que tuvo muchas relaciones, termine con ese tipo de muerte sin que nadie quiera ir, ni siquiera acompañarlo ahí. Entonces, mire, y es doloroso porque los pastores han reclamado siempre esto, con mucha fuerza lo han reclamado. Cuando alguien comete ese tipo de errores, no queda así nomás, se le reclama fuertemente. Así como se le reclamó al que le fue a besar el anillo al Papa. Y parece mentira, pero la Iglesia de Santidad, no tengo nada contra ella, pero de ahí han salido la mayor parte de los ministros que han ido a ofrecer para el ecumenismo. Hermanos, yo veo que ya se han ido yendo unos pocos hermanos de ahí. Vamos a terminar con esto. Mire, el tema de las profecías es un tema interesante porque hay que contextualizar las profecías. O sea, si bien las profecías tienen una orientación de cumplimiento inmediato, también tienen un cumplimiento que tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Y este cumplimiento último nos toca a nosotros, porque es en nuestro tiempo ver cómo está cumpliendo esto, y es una alerta para todos nosotros. Alerta, pueblo evangélico, alerta porque estas profecías están cumpliendo. No hay que dormir como los que duermen. Esta profecía nos está alcanzando a nosotros. Esta profecía nos está alcanzando a nosotros. Mire, este es el tiempo. Mire, hermano, este es el momento en que a la iglesia se le va a quitar, aquí en Honduras inclusive, no se quiere escuchar a la iglesia. Se han solicitado espacios, hay una oficina de culto y religión, y a quienes tienen el culto y religión no tienen evangélicos, fíjese. Entonces, aquí tienen una persona que no es evangélica, ni es católica, ni es nada. Y no quiere escuchar a los evangélicos. De hecho, no quieren hablar de ellos, no quieren invitarlos a nada. O sea, yo digo, está muy bien que no reconozcan, si ellos no quieren reconocer, pero que no nos quiten las libertades que tenemos hasta este momento. Pero también tenemos que buscar la manera de predicar el evangelio en todas las esferas posibles y no tener miedo. Vamos para adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que Amén. orar bastante. Amén. Este tiempo donde la iglesia tiene que orar, profundamente orar. Que los tiempos son difíciles y solo con oración, con búsqueda, una búsqueda legítima delante de Dios para poder ser dignos de ser, bueno, ya sea que el Señor nos levante, que nos rescate como iglesia, o que nos toque vivir el periodo de la pretribulación, donde se va a golpear la iglesia, sí se va a golpear, ¿verdad? Nadie dice que no vamos a padecer, sí se va a padecer, pero que Dios nos dé la fortaleza para no negarlo. Amén. Para mantenernos firmes en la fe en el nombre de Jesucristo. Amén, pastor. Sí. Oremos, hermanos. Voy a pedirle vamos a ver si la hermana Eva Guerrero nos dirige en oración. Sí, pastor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por su palabra hablada, por su palabra, Señor, con revelación. Ayúdenos, Señor Dios Todopoderoso, a que esto no quede aquí hasta este momento,
que podamos seguir indagando, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir buscando, Padre, y que también una vez que hagamos eso, que no quede en nosotros, sino que podamos compartirlos. Denos fortaleza, denos sabiduría para hablarlo en los diferentes lugares a los cuales vamos, Señor. Padre, denos amor por las otras personas para hablarles de esto y evitar que caigan en el error, Señor. Gracias, Dios, porque usted ha puesto su palabra como luz para guiarnos a nosotros. Ayúdenos, Señor, a que esa palabra a través de nosotros pueda alumbrar a otros. Enséñanos, Señor, el camino correcto y las palabras correctas en el momento correcto, Dios. Alumbre, Señor, con su amor y su misericordia y su sabiduría a nuestra nación, Señor. Tome el control de las decisiones que se toman, Dios. Y también, Padre, ayude a la iglesia, a nuestra iglesia en nuestro país, a reconocerlo a usted como Señor y Salvador y a reconocer la Escritura como la verdad única y verdadera. Ayude, Señor, para que su iglesia regrese al primer amor. Ayude, Señor, para que volvamos cada uno de nosotros a buscarle a usted primeramente, Señor, y olvidemos todas las otras cosas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada uno de los aquí presentes. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por el pastor Elmer, la pastora Flavia, el pastor César, sus familias, Señor. Los bendecimos y los cubrimos en oración, Dios Todopoderoso, creyendo que usted pone un muro alrededor de cada uno de ellos y no hay venganza, no hay nada, ningún arma forjada que pueda atravesar ese muro para ninguno de ellos. Gracias, Señor, por su amor y por su dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo lunes vamos a estar viendo del capítulo 24 al 39 de Isaías, para que vayan leyendo y así puedan ustedes participar. Que Dios les Amén, bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Amén. Ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá, ayuda a mi hermanita, ayuda a todos de mi familia, a todos, por favor, Dios. ¿Alguien está Por orando favor. ahí? Ajá. Mi hijo. Oh, hombre. Alessandro. Gracias por esa oración. Qué buena Gracias oración. por esa oración por nosotros. Que Dios te bendiga, hijo. Él era mi pastor en Honduras. Es como un Dios te padre para bendiga. mí. Espiritual. Sí, siempre. ¿Escuchas? Ajá. Dios te bendiga. ¿No es que escuchaste? No sé, yo creo que no. ¿No escuchaste? Mm. Qué bueno. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Dios lo bendiga. Buenas El noches. próximo lunes. Adiós, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dios, Alessandro. Ay, que no.